porque siempre estás con nosotros, que nos bendices, nos ayudas, que nos orientas, Dios adorado, que nos iluminas para que hagamos siempre el bien, para que estemos atentos, despiertos, con una buena actitud y dispuestos siempre a hacer lo correcto, bendito Creador, que esto es lo que tú demandas de nosotros. Todo lo que hagamos, Señor, pues sea con sinceridad, con la transparencia. Sabemos que a ti no te podemos engañar, tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Nos ayuda, Señor, a que nos perfeccionemos y a que tengamos en nosotros el privilegio de que en santidad tengamos, Señor, la aceptación delante de tu presencia, para que así nuestras oraciones no tengan estorbo y sean de olor fragante ante ti, y de esta manera podamos tener en nosotros las fuerzas suficientes para seguir adelante en este camino de santidad. Gracias por el amor que tienes para con nosotros, la paciencia, y por darnos la oportunidad de enmendar nuestros errores y corregir nuestras deficiencias. Gracias, poderoso Creador, porque todo esto proviene de ti. Nosotros sin ti nada podemos hacer, Señor, pero sabemos que en ti podemos tener la convicción, la certeza y la fe de que si hacemos lo correcto, pues podremos, Señor, tener la bendición de que tú estarás dispuesto para ayudarnos en cualquier situación en la cual nos encontremos. Gracias por esta tarde, gracias por este grupito de tus hijos que nos estamos reuniendo. El propósito, Dios adorado, es de seguir alimentando nuestro espíritu con esta santa revelación del Espíritu Santo. Para aquellos hermanos que son esforzados para traernos este conocimiento, para que nosotros, Señor amado bendito, tengamos siempre esta firmeza de lo que estamos viendo y con esta esperanza, Dios adorado, de saber que muy pronto partiremos de estos cuerpos, Señor. Bendito Rey de Reyes, por esta situación que está pasando y por todos aquellos que tienen peticiones, que tienen necesidades, que tienen, Señor, dolencias en sus cuerpos, hermanos con enfermedades terminales, hermanos también con el decaimiento espiritual, hermanos que están, Señor, en situaciones difíciles. Seguiremos presentando todas estas peticiones ante ti, poderoso Creador. Señor adorado, en este momento presentamos ante ti este servicio. Esperamos que sea de tu agrado y que sea de tu aprobación siempre, y que sea para la honra y gloria tuya y para el beneficio de nosotros, Señor, en esta grande salvación. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Queremos darle la bienvenida. Tenemos una semana nueva de estudio bíblico. Nos sentimos contentos. Estamos muy agradecidos de Dios por esta bendición que nos ha proporcionado de la plataforma. Damos la bienvenida a Milka, que está allí incorporándose también, y también veo a mi hermano David Rodríguez. Bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. Y vamos entonces a disponernos para entregar el tiempo que resta a mi hermano Oscar. Hermano Oscar, si puedes abrir tu micrófono, está listo. Sí. Ok, hermano, te escuchamos. Bienvenido, gracias. Dios te bendiga, hermano. Gracias, mi hermano Sergio. Un cariñoso saludo a todos mis hermanos y hermanas que se están conectando. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en estos tiempos, ¿verdad?, difíciles en que estamos viviendo. Pues tenemos siempre el bálsamo que nos entrega el Evangelio, que nos anima, que nos ayuda, que nos reconforta, ¿verdad? Y bueno, a pesar de todo, igual hay hermanos, hermanas que están pasando momentos complicados, difíciles, y esperamos en la misericordia de Dios que puedan salir adelante y puedan de alguna u otra manera recuperarse, aquellos que tienen problemas de salud y aquellos que están con problemas espirituales, con mucha fuerza salir adelante, porque esta pandemia no tan solo ha golpeado en la enfermedad física, sino también la enfermedad espiritual. Hay hermanos que han extrañado mucho la reunión presencial, fíjense, y eso ha disminuido notablemente su fe, y obviamente la esperanza de salvación. Así que hay que estar orando por todos y cada uno de esos hermanos y hermanas que hoy día están luchando por continuar adelante. Dicho eso, hermanos, esta tarde, noche, quiero compartir yo un tema que me ha parecido relevante, interesante poder conversarlo entre ustedes. Generalmente me gusta conversar los temas y dejar un espacio, ojalá pudiera, en la cual pudiese también escucharlos, ¿verdad? Pero el título tiene que ver con la importancia de los maestros en la iglesia, ¿ya?
Fíjese que cada vez que leo un texto, como es el que está en Tito capítulo 1, versículo 5, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque uno de los objetivos, hablemos fundamentales, que le dio Pablo o que le pidió Pablo a Tito, era corregir. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese que cuando nosotros analizamos este texto, hay varias cosas que a mí me llaman personalmente la atención. Primero que nada, ¿verdad?, es la corrección de lo deficiente. Y eso es algo urgente, ¿verdad? Es algo que Tito tenía que entender como un objetivo fundamental para poder consolidar las iglesias en aquel lugar. Y además le dice que corrigiendo esto deficiente, tendría que él también tener la misión de establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es un mandamiento, es una orden de corrección. Y cuando uno, entonces, en lo personal, cuando yo leo este texto, ¿verdad? Dice, vaya, entonces existían ya en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Tito, iglesias que eran, hablemos, deficientes, que tenían problemas, ¿verdad? Pero que de alguna u otra manera tenían que tener la capacidad, la orientación de poder corregir eso deficiente, de poder corregir eso que no estaba bien dentro de la organización, ¿verdad?, del Señor. Ahora, junto con este texto y esta reflexión, me nace a mí también la pregunta, ¿Dios acepta una iglesia deficiente? ¿Está dentro de sus planes, por ejemplo, el poder entender o justificar una iglesia deficiente? Fíjese que si nosotros conocemos la perfección de Dios, ¿verdad?, y lo perfecto que ha sido siempre en todo lo que ha hecho, no podemos nosotros aceptar o quizás justificar que existan iglesias deficientes. Ahora, yo me acuerdo de un texto ahí en Mateo capítulo 25, ¿verdad?, en el cual habla de los talentos, y para esto, para mí es muy importante conocer el carácter de Dios. Dice que Dios es celoso, Dios es perfeccionista, pero también Dios ha dado todas las herramientas para hacer las cosas bien. Dice ahí en la parte final del relato, a mí me interesa mucho cómo actúa el Señor con ese siervo negligente. Dice ahí Mateo capítulo 25 del 26 al 29. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, porque al que no tiene, porque al que tiene sí le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Fíjense que ese pasaje, ¿verdad? Esa parábola, de alguna u otra manera, está estableciendo, ¿verdad?, y nos está dejando claro qué nivel de exigencia pone el Señor a sus hijos. ¿Y por qué lo pone? Porque es así de exigente, porque entregó a su hijo en el madero de la cruz. Lo que él entregó, ¿verdad?, lo que él sacrificó, ¿verdad?, no es algo como quien dice voy a comprar pan a la esquina. Él lo hizo perfecto y por lo tanto tiene toda la moral para decirle a sus hijos, oye, un momentito, aquí hay cosas que yo no acepto. Por eso que inmediatamente uno se podría preguntar, ¿podemos determinar cuánto tiempo se puede tomar una congregación, una iglesia del Señor, para corregir lo que es deficiente? Usted tiene, hermano o hermana, ¿verdad?, esa idea de cuánto tiempo podemos tomarnos nosotros dentro de la congregación para corregir lo deficiente. ¿1 año? ¿5 años? ¿20 años? ¿60 años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuando Cristo venga? Creo que esas son preguntas que de alguna u otra manera todos nos tenemos que responder. Porque de repente nos acostumbramos a actuar en la deficiencia
y de repente empezamos a llamar a lo deficiente eficiente. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Como nos acostumbramos a eso, entonces, bueno, está bien. Hacemos lo que podemos, hermano. Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pues yo creo que el Señor, si bien es cierto, no nos pone un tiempo, pero también nos pone límites en el decir, cuando el Señor dice que, ojo, ¿verdad? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y por lo tanto, nosotros de alguna u otra manera tenemos que ponerle, como quien dice, el acento a estas situaciones, porque lo que no puede ocurrir, o me imagino que no podría ocurrir, es que cuando llegue Cristo a buscar su iglesia, la encuentre deficiente. ¿Será que el Señor aceptará una iglesia deficiente? Esas son, hablemos, los conceptos que de alguna u otra manera me llaman mucho la atención. Ahora, ¿cómo se puede corregir entonces, hermanos y hermanas, lo deficiente dentro de una iglesia? Bueno, eso no queda para el arbitrio o la creatividad de cada uno de nosotros. El Señor de alguna u otra manera nos enseña, y fíjense que hay un texto también que hemos leído en más de alguna ocasión que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. ¿Y qué es lo que hizo el Señor para que la iglesia funcionara como Él quiere? Como un reloj suizo, decimos nosotros, ¿verdad? Como el perfecto. Bueno, Él dice ahí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De alguna otra manera, fíjese, lo que estamos viendo aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, es el hecho de que el Señor establezca toda una institucionalidad divina para que la iglesia logre qué cosa, ¿verdad? Según el texto en el versículo 12, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo veo las reglas del juego, cuando yo empiezo a analizar, ¿no es cierto?, lo que el Señor me está diciendo, yo tengo que tener dos objetivos claros. O lo que me está pidiendo el Señor es imposible de lograr, ¿verdad? Porque me está pidiendo demasiado, me pone la vara como muy alta. O derechamente, de repente, yo no tengo la capacidad de cómo armar esta administración, ¿verdad? Esta figura que Dios quiere para lograr la perfección de los santos. Y fíjese que hay paradojas que de alguna u otra manera uno puede estar esgrimiendo cuando uno lee los textos. Los santos en las iglesias pueden lograr ser perfectos si no tienen la buena administración o no tienen, como quien dice, ¿verdad?, los hermanos con las responsabilidades bíblicas. Que no tengan, por ejemplo, evangelistas, que no tengan ancianos o pastores, como dice aquí, que no tengan maestros, ¿se podría lograr la perfección, la santidad espiritual? Personalmente yo creo que no. Porque entonces estaríamos de alguna u otra manera invalidando lo que el Señor me está pidiendo. Es decir, hacemos lo que se puede, pero estaríamos de alguna otra manera invalidando lo que el Señor, hablemos, me está pidiendo. Y fíjese que cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, generalmente a mí me ha pasado, puede ser que a usted no, hermano o hermana, pero a mí me ha pasado que siempre nos quedamos pegados con el concepto pastores. Y creemos que lo más importante, y que debe ser así, es que las iglesias consoliden, ¿verdad?, la presencia o la designación de ancianos, obispos o pastores, que son las mismas personas, y los diáconos. Pero hay algo que viene antes de esto, y que tiene que ver con los evangelistas y maestros. Y de repente no entendemos, básicamente, hablemos que las iglesias necesitan evangelistas y maestros. Puede ser, hermano, que diga, bueno, un evangelista puede ser un maestro. Sí, claro, puede lograr, ¿verdad?, ser un maestro. Pero la pregunta ahora que yo hago abiertamente aquí a mis hermanos, ¿usted se considera un maestro? ¿O ve como que el concepto de maestro es como algo complejo, muy elevado de repente? Porque
No, yo soy predicador del evangelio. No, yo soy un evangelista, pero es además un maestro. Y yo creo que ahí, de repente, nosotros mismos, y espero equivocarme sinceramente, quiero equivocarme, que muchas veces nosotros no nos sabemos valorar y nos quedamos solamente como evangelistas o como predicadores, pero maestros. Fíjese que y aquí hay algunas hermanas que son profesoras, ¿verdad? Y van a saber lo que yo le voy a decir. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio, nosotros preguntamos dos cosas: ¿quién es el profesor y quién es el maestro? Algunos dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. En el mundo de la pedagogía, hermanos, hermanas, se lo digo también como profesor o como maestro, es que los profesores generalmente son aquellas profesionales que están preocupados solamente por pasar los contenidos de la asignatura. Hacen una planificación, ¿verdad? Cuántas pruebas y evaluaciones hacen en el año, ponen las notas y ellos pasan la asignatura, y el que entiende, entiende, y el que no entiende, bueno, buscará un apoyo porque no tengo tiempo para seguir. Ese es un profesor. Hace lo que tiene que hacer. Pero cuando hablamos de un maestro, estamos hablando de un profesional que se maneja también en todos los contenidos, pero además tiene 10 características personales y profesionales que lo distinguen de un profesor, como son la amabilidad, la entrega por su trabajo, la paciencia, la buena comunicación, la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, la observación, la motivación y, por supuesto, una preparación exhaustiva. Entonces, no cualquier profesor es un maestro, sino que estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que se está preocupando básicamente de lograr los objetivos de aprendizaje de sus alumnos. Y por lo tanto, la preocupación de ese maestro, ojalá que los 20, 30 o 40 alumnos que tengan en el aula pasen de año, ese es el objetivo, pero que pasen conociendo, con mayor conocimiento, con un crecimiento en el saber. Bueno, yo creo que si bajamos este tema a la iglesia, entonces nos podemos encontrar, ¿verdad?, que existen, hablemos, predicadores disciplinares del evangelio. Podemos ser predicadores disciplinares del evangelio, es decir, que hacemos tremendas prédicas y tremendos estudios, pero que en realidad no manejamos, quizás, ¿verdad?, el hecho de preocuparnos en el verdadero crecimiento, ¿verdad?, que tiene que tener la membresía. Yo puedo ser un excelente predicador, pero solamente paso el tema, o me puedo transformar en un maestro del evangelio, que para mí no es lo mismo. El maestro del evangelio es una persona, ¿verdad?, que se tiene que preocupar no tan solo del mensaje, sino que también se tiene que preocupar de cómo llega ese mensaje, cómo motiva ese mensaje. ¿A quién? A los hermanos. ¿Para qué? Para lograr la perfección espiritual de los santos. Fíjese que dentro de lo que estoy diciendo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, de alguna u otra manera deja saber esta característica fundamental a este evangelista Timoteo. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, voy a leer del versículo 1 en adelante. Fíjese ahí, dice: exhorto ante todo a aquel que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero esto yo fui constituido, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Fíjese que aquí es importante, ¿por qué yo leo del 1 al 6? Porque de alguna u otra manera Timoteo iba a tener que asumir una responsabilidad tremenda en cuanto a la evangelización, ¿verdad? Porque la evangelización de alguna u otra manera busca convencer, animar y motivar a las personas a un cambio radical de sus vidas, como lo hemos hecho todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? ¿Verdad? Cuando aquí en el texto dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual, dice, se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo se logra eso? Con hombres como Pablo, en este caso, que él se pone ahí, pero esto yo fui constituido, primero, predicador y apóstol. Dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Es decir, este Pablo, ¿verdad? De alguna u otra manera se tuvo que preparar, no tan solo en la evangelización, ¿verdad? No tan solo en asumir su rol como apóstol, sino también en ser un verdadero maestro para los gentiles, para lograr ¿qué cosa? Que ellos abrazaran esa fe y esa verdad con fuerza. Los guió, los adoctrinó, los apoyó. Y eso es lo mismo que tenía que hacer Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo, hablemos 8 al 11, vuelve a repetir de alguna otra manera lo mismo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de todas las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, dice, la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido, ¿qué cosa? Predicador, apóstol y maestro, ¿qué cosa? De los gentiles. ¿Cómo yo logro entonces poder transmitir lo que me está diciendo en los versos anteriores? Siendo solamente un predicador. Y con esto, por favor, no le quiero bajar el perfil a los hermanos que predican. Yo creo que hacen y hacemos una tremenda labor, pero según, ¿verdad?, las características y las exigencias de Dios no es lo único. Quiere más. ¿El Señor quiere más o no? Quiere más de sus hijos. Y bueno, si yo, hermano, como profesional, yo me preparo y me capacito, ¿verdad? Para subir de cargo en mi empresa, para mejorar mi sueldo, mi salario, y de repente me meto a estudiar en la noche, en el vespertino, ¿verdad? Yo me acuerdo que en lo personal, yo saqué un posgrado y estaba de repente en mis vacaciones estudiando, ¿verdad? Y preocupado por eso. ¿Puedo hacer lo mismo por el Señor o no puedo hacerlo? Por lo cual, entonces, ¿verdad? Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, no quiere un evangelista que sea simplemente un predicador disciplinar del evangelio. Yo quiero un maestro, porque tu objetivo es perfeccionar a los santos, preocuparte por la perfección de los santos, a través de la palabra y del evangelio. Ahora, fíjense que si para ser un maestro en el mundo de la educación, en el mundo carnal de la educación, a mí me están pidiendo mínimo 10 de las características para ser considerado un maestro que ya la leí. En un colegio yo no me presento, yo soy un maestro. No. Usted tiene que demostrar que es un maestro para ser reconocido como un maestro. En el pueblo judío antiguamente, yo estuve leyendo algo de la historia y quise ver cómo era catalogado, cómo es catalogado un judío maestro. Fíjese que para que un judío sea catalogado un maestro tenía que tener ciertas características fundamentales, morales, éticas, de conocimiento, tremendas. O sea, no cualquiera podía ser un maestro, sino que tenían que prepararse. Y bueno, hemos conocido en las escrituras a hombres que, no siendo cristianos, eran tremendos conocedores de la palabra y han considerado maestros, por ejemplo, Gamaliel. Pero eran hombres que se preocupaban, ¿verdad?
Ahora fíjese, bueno, busqué yo cuántas competencias o características debiese tener un maestro del Evangelio. Y algunos comentaristas, ¿verdad?, identifican, mire, si para un profesional de la educación eran 10, fíjese que para un evangelista, o sea, para un maestro del Evangelio, solamente se identifican 4. 4. Pero no son cualquier competencia. De esas 4, yo creo que si las empezamos a analizar y profundizar, encontramos como 20. Pero acá está, voy a mencionarlo. Primero que nada es conocimiento. El conocimiento. ¿El conocimiento qué cosa? El conocimiento en la palabra de Dios. A tal nivel que pueda ser un guía, ¿verdad?, en la doctrina del Evangelio para los demás hermanos. Es decir, entonces tiene que ser una persona estudiosa. Preocuparse de profundizar entonces la palabra. Y que además esté preparado especialmente para presentar defensa del Evangelio. Y me imagino que ya ustedes habrán acordado un poco del texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Verdad? Dice ahí, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa persona, ese hermano que menciona aquí 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, hablemos desde mi punto de vista, está hablando de un maestro del Evangelio. Una persona que está preparada, ¿verdad? No tan solo en saberse la Biblia de tapa a tapa, sino que además, ¿verdad?, de cómo aplicar ese conocimiento a su vida. Por eso es que habla aquí el texto, fíjese, está siempre preparados para presentar defensa. Dice, con 2 características fundamentales, con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una persona, entonces, que se está preparando, ¿verdad?, para poder de alguna u otra manera defender el Evangelio con todas aquellas características que en vez de ser una persona, hablemos, que vaya al choque, logre cambiar de opinión a la otra. Son estrategias comunicacionales que hoy día se habla mucho de ellas, ¿verdad? Por eso que también Santiago, capítulo 3, versículo 1, hace una advertencia. Dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Existía entonces el problema, ¿verdad?, en aquel lugar también, que muchos hermanos se hacían maestros. Se creían maestros. ¿Y qué es lo que provocaban? Provocaban división, provocaban, ¿verdad?, conflictos dentro de las iglesias, porque eran neófitos, eran personas ignorantes en las cosas de Dios. Entonces, fíjese que ya con este primer concepto, entonces estoy dándome cuenta en lo personal que entonces el maestro es un perfil fundamental, es un profesional del Evangelio fundamental dentro de las iglesias. La segunda característica, y aquí de repente podrán estar muchos de ustedes de acuerdo conmigo, que tiene que ver con la fidelidad. Conocimiento, fidelidad. El maestro debe, dice como principio, ser un ejemplo en su forma de vida y por sobre todo de la manera en que vive el Evangelio y el cristianismo. No un teórico, ¿verdad? No un teórico. Por eso nuevamente, el profesor de la educación solamente dicta la materia. Dicta, ¿no es cierto? Da lo mismo que aprenda el que aprenda. Pero el maestro no. El maestro se preocupa de que hasta el más pequeño de su curso aprenda lo que tenga que aprender. Y acá el concepto de fidelidad tiene que ver entonces con la forma de vida que yo proyecto como maestro. ¿Quién? A mis hermanos y hermanas. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y una de las características que Pablo de alguna u otra manera reflejó es que todo lo que decía, lo hacía. O todo lo que enseñaba, lo vivía. Y ese mismo ejemplo lo heredó, o lo vio, o lo visualizó, o lo aprendió del mismo Jesús.
que enseñaba y hacía lo que enseñaba. Por eso que era el maestro, ¿verdad? Maestro. Yo veo en ti no tan solo que hablas, sino que haces, que vives, que eres un ejemplo. Por eso que yo quiero imitarte. Fíjese que no sé si ustedes, hermanos o hermanas, se acordarán de algún maestro cuando usted estudiaba. Yo me acuerdo de algunos. Y fíjese que de esas personas no nos olvidamos nunca. No nos olvidamos nunca porque de alguna u otra manera nos marcaron, nos enseñaron. Yo hasta el día de hoy me comunico con uno, ¿verdad? Con un maestro que tuve en la formación profesional. Fue mi maestro. Y el otro día estaba de cumpleaños, cuando fue el día viernes, lo llamé y todavía está, y conversamos y somos amigos hoy día, y me acuerdo de él. Un tremendo hombre profesional, no es cristiano desgraciadamente, pero es un tremendo profesional, y yo me acuerdo de él, y cada vez que de alguna manera salen conversaciones profesionales, digo, sí, yo conozco a tal maestro, él es mi maestro. Él me marcó profesionalmente, positivamente, ¿verdad? ¿Estaremos nosotros marcando positivamente a nuestros hermanos y hermanas? Con nuestra enseñanza, con nuestra forma, hablemos de vida. Estaremos proyectando eso a ellos para decir, no, yo quiero ser como tal hermano, yo quiero seguir, ¿verdad? Como habla tal hermano, como habla tal otro hermano. Por eso que una de las cosas que atacó mucho Jesús cuando estuvo aquí era la hipocresía de aquellos fariseos y escribas. Dice ahí en Mateo capítulo 23, capítulo 2 y 3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, ¿verdad? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Por eso, hermanos míos, ¿verdad? Con mucho respeto, muchas veces uno escucha a hermanos, ¿verdad? Y uno los escucha y dice, no le creo. ¿Le ha pasado a usted? Sí, bonito el mensaje, bonito la predicación, ¿verdad? Pero hay algo que no encaja aquí, ¿verdad? Y eso es lo que eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que evitar, dicho por el mismo Jesús. Por eso que, fíjese que aquí cuando dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Esos son los mandamientos. Tiene que guardarlo y hacerlo. Pero, más no hagáis conforme a sus obras. ¿De quién? De los fariseos lo escriban, porque dicen y no hacen. Por lo tanto, el primer ejemplo que dio Cristo aquí en esta tierra es que decía y hacía lo que él tenía que hacer, de alguna otra manera lo que él enseñaba. Tercera característica, sabiduría. Que la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Dice que un maestro tiene que ser sabio, y esta es una capacidad, hablemos, que no llega del cielo, sino que se construye, es una competencia que de alguna manera se profundiza, y la sabiduría de alguna manera, hermanos, en la palabra de Dios está en cómo yo aplico lo que conozco en mi vida. Una persona sabia es una persona que toma buenas decisiones de acuerdo a un contexto de experiencia, de acuerdo al conocimiento. ¿Verdad? Una persona que no tiene conocimiento, pues no puede ser muy sabio que digamos. Por eso que en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Nos demanda entonces que sus hijos, los cristianos hoy día, seamos personas sabias, seamos personas inteligentes. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice, hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, dice la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, dice, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, dice, de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Qué hermosas palabras, ¿no? Quizás sería bonito ponerlas en un cuadro, pero en un cuadro no me sirve si yo no las entiendo. Por eso que dentro de la creación de Dios, el ser humano tiene características y cualidades que ninguna otra creación que él ha hecho tiene. Ahora, lo que me está diciendo aquí de alguna u otra manera el libro de Proverbios, en palabras simples, es decir, bueno, ¿por qué no utilizas lo que yo te di? ¿Por qué no somos capaces de utilizar, verdad? Al 1000%, al 2000%, las competencias, las capacidades que Dios nos ha dado? Sabiduría, inteligencia, prudencia, la capacidad de escudriñar la palabra, para lograr ¿qué cosa? El temor a Jehová. El conocimiento de Dios no está oculto, está ahí, lo tenemos en nuestras manos. Verso 6, porque dice Jehová, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean, dice, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer, dice, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjese que Colosenses con Proverbios tiene una relación, yo lo veo uno a uno. Está ratificando Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que llegar al pleno entendimiento de la palabra. Tenemos que conocer el misterio de Dios, ¿verdad? Padre y de Cristo en toda su cabalidad. ¿Verdad? Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, la evolución de pasar, ¿verdad? De un evangelista que es súper importante a ser un maestro de la palabra. Y una cuarta, hablemos, característica que es también importante, tiene que ver con la reverencia. Hemos hablado, ¿verdad?, del conocimiento, hemos hablado de la fidelidad, la sabiduría y la reverencia. Y fíjese que cuando hablamos de reverencia, significa, o se entiende, ¿verdad?, que es un cristiano que respeta y ama de manera genuina a Dios a través de su palabra. Que no estamos dispuestos a cuestionar lo que la Escritura nos enseña. Porque de repente se puede dar esto también, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo los judíos eran así? Yo no hubiera hecho esto, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre haber gritado asesino a Cristo? Eso es lo que dicen las Escrituras. Y para mí, lo que está escrito en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, merece respeto y reverencia. ¿Y cómo yo respeto y hago reverencia a las Escrituras? Estudiándolas para no hablar cosas que no corresponden hablar. Analizando cada texto. Sacando el mayor, hablemos, contenido que sea posible para que todos seamos edificados. Por eso que en Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren, ¿cómo nosotros podemos reverenciar algo o a alguien, perdón, si no le conocemos? Es posible que muchas veces, ¿verdad?, nos falte reverencia hacia las cosas de Dios. Y bueno, hablamos hace un poco un estudio con el hermano Waldo que está ahí, otros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Muchas veces hay hermanos, desgraciadamente, que tienen que aprender a ser puntuales en las reuniones, ¿verdad? A estar escuchando el mensaje, a comportarse a la altura de un sacerdote delante de Dios, porque tienen que entender lo que significa ser reverente. Y bueno, pero ¿en dónde veo yo, hermano, la reverencia? ¿En quién la puedo ver? Bueno, en los maestros dentro de la congregación. Tienen que ellos de alguna u otra manera reflejar reverencia, ¿o no? Tienen que reflejar la reverencia. Cómo hablan, cómo estudian, cómo analizan las Escrituras.
donde ponen freno a las ideas más bien humanas que espirituales. ¿Cómo enseño? ¿Cómo me dirijo? Las hermanas también, ¿verdad? Ojo con las hermanas, porque de repente aquí estamos hablando de los maestros, pero a muchas hermanas no le enseñan a los niños. Y en ellas no tienen que ver maestras, hermanas reverentes con conocimiento. ¿No es así? Tienen un rol fundamental con los niños muchas veces, las hermanas, y con los jóvenes también. Por eso que repito nuevamente, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, en el plano de la reverencia, dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Verdad? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, hay muchas cosas que yo quizás podría aceptar de mucha gente, pero lo que yo no podría aceptar de la gente es que se ríen de las escrituras, se rían de Dios, son irreverentes, son faltos de respeto. Hay cosas de las cuales uno no puede de alguna otra manera dejarlo llevar o pasar. Por eso es que a la gente, ¿verdad?, independiente que sea cristiana o no cristiana, hay que enseñarles de alguna otra manera, con la palabra de Dios hay que mantener una reverencia, un respeto. Hay límites. ¿O no? Hay límites. ¿Verdad? Y los límites lo marca el hecho de que yo me estoy dirigiendo al maestro, al más grande maestro, Dios y creador. Entonces, bueno, es posible entonces, hermanos, que cuando nosotros veamos aquí el hecho de que es necesario, según Efesios, tener evangelistas y maestros. Y uno se pregunta, hablemos, pero hermano, el maestro no es aquel hermano que se maneja en el griego, en el hebreo, en el interlineal, que se conoce el strong, ¿verdad?, al revés y al derecho, que no se conoce, hablemos, los rollos de las escrituras, ¿verdad? Ese es el maestro, ese es el maestro. No, no es ese. Es un maestro que tiene mucho conocimiento. Sí, claro, no le vamos a desconocer, ¿verdad?, todo el conocimiento y la capacidad que tiene. Entonces, si fuera por eso, de repente yo podría decir, en una iglesia, hermanos, humilde, donde hay muchos hermanos que existen, ¿verdad? Yo creo que usted conoce muchas iglesias humildes, que de repente los hermanos ahí tienen con la justa, ¿verdad?, una banca, ¿verdad?, un espacio donde se para el hermano para abrir la Biblia, y que no tiene mayor, hablemos, contacto con el mundo académico de la Biblia, por razones obvias, nunca va a ser un maestro. ¿Siempre va a ser un predicador solamente? Yo creo que no. Yo creo que el maestro tiene que tener la capacidad, ¿verdad?, de proyectar el conocimiento. Y claro, si tiene la capacidad de aprender el griego, el hebreo y todo eso, yo no estoy diciendo, hermano, que eso sea malo, ojo con eso. Yo creo que eso es importante. Debe dar firmeza y seriedad, todo el conocimiento. Pero yo tengo que vivir. ¿Cómo mezclamos lo académico, ¿verdad?, con el contexto de vida de las escrituras? Y que yo creo que ese era uno de los grandes problemas que tenían los fariseos y los escribas cuando vino Cristo. Eran hombres que sabían mucho. No podemos negar que eran hombres que sabían mucho. Pero ¿saben cuál era el problema? Que no se dieron cuenta cuando tenían al maestro al lado, ¿o no? No se dieron cuenta cuando estaban con Cristo. Porque estaban tan metidos, ¿verdad?, en lo académico de la ley judía, que cuando vino Cristo, lo primero ¿qué es lo que primero lo sentenciaron? ¿Es posible que algo bueno salga, hablemos, de donde vino el Señor? ¿Este no es el hijo del carpintero? Miren, sus hermanos no es tal y cual. ¿Cómo este nos puede enseñar a nosotros? Y por eso que no nos mataron, que después se estaban arrepentidos. El lograr mostrarse y ser reconocido como un maestro de Dios no es algo que es antojadizo, sino más bien es parte de una de las características que demanda Dios de cada uno de sus hijos, que de alguna u otra manera hemos tomado el timón de alguna u otra manera dirigirnos, ¿verdad?, hacia las demás personas y enseñar el evangelio. Por eso que, para terminar y dejar un espacio para la conversación,
Fíjese que en 6 ocasiones, si mal no estoy, en la Biblia se refiere a los cristianos evangelistas como profesionales. Esta es una profesión. Y cuando yo digo profesión, hermano, hay muchos profesionales aquí. Sabemos qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Un profesional hoy día es una persona preparada, certificada. Yo no puedo decir, no, yo soy médico. Bueno, muéstreme su certificado que es médico. No, mira, que a mí me gusta la medicina. No, muéstreme su certificado que es médico. Para que usted demuestre que es médico. ¿Usted es ingeniero? Demuestre que es ingeniero. No, es que yo sé mucho. No, demuestre con certificado que... ¿Dónde está su título? ¿Dónde está su título? Que demuestre que usted es un ingeniero. Por eso que, acá, ¿cuál es el título? ¿Quién da el título? ¿No lo da el Señor? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra, ¿qué cosa? Profesión. Profesionales. El Señor quiere profesionales, ¿verdad? Quiere maestros, quiere profesionales dentro de su gente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 14. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que yo leo aquí en estos 4 versículos? Cuando uno trabaja en la academia, uno dice, bueno, vamos a sacar un nuevo plan de estudio para los ingenieros civiles, por decirlo. Entonces, uno dice, bueno, pero lo primero que hay que construir es el perfil de egreso. Cuando uno habla del perfil de egreso, hermano, está hablando de las características que debe tener ese profesional para enfrentar el mundo del trabajo. Y todos los profesionales, es decir, todos los profesores y maestros de la carrera, tienen que lograr apuntar hacia ese perfil. Fíjese que cuando yo veo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, estoy viendo el perfil de egreso del profesional del evangelio. Timoteo, ¿verdad? Por eso puso, ¿verdad?, Pablo a Timoteo. Fíjese ahí, voy a volver a leer. Mas tú, oh hombre de Dios, ya hay una característica ahí. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes, dice, el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si usted empieza a sacar todos los conceptos que hay aquí, que eso daría para un estudio mucho más largo, podríamos encontrar no 4 características como las que yo mencioné. Aquí por lo menos hay 6, 7 características que tiene que ver, ¿verdad?, con el profesional del evangelio, con el maestro del Señor. ¿O no es así? Mucho trabajo tenía Timoteo, que él de alguna otra manera tenía, ¿verdad?, que ordenar la iglesia en aquel lugar. Tito también. ¿Cómo entonces Tito podía corregir lo deficiente en la iglesia en ese lugar? Bueno, manteniendo esto mismo que se le da a Timoteo, siendo ejemplo, preocupándose de las cosas de Dios. Y para ya no dejarlos, no aburrirlos más, fíjese que cuando logremos el nivel de maestría espiritual, según las escrituras, no según el mundo, según las escrituras, fíjese que ese hermano está a un paso de ser, ¿qué cosa? Un anciano. ¿O no? Un anciano. Los maestros dentro de la congregación debiesen ser, según mi opinión, los futuros ancianos de la iglesia. ¿Sabe por qué?
porque el maestro debería tener todas las características que se habla en Timoteo para ser anciano. Y porque de alguna u otra manera los hermanos maestros son reconocidos por los miembros de la iglesia. Yo quiero ser como él. Yo me siento identificado como él. Ese hermano, hablemos, me marca y me enseña. Por eso, hermanos, yo creo que la responsabilidad, hablemos, es poner de alguna manera el acelerador en esto, porque nosotros no podemos permanecer toda una vida, ¿verdad?, con una iglesia, lo digo a título personal, deficiente. Escudado de repente en el hecho de que no tenemos estos hermanos, Puede ser verdad, sí, puede ser verdad. No estoy diciendo que sea mentira ni nada de ese tipo de cosas, pero tenemos que procurar lograr ese objetivo. Porque si no lo vemos tan distante o tan difícil de lograr, entonces estamos diciéndole derechamente, irreverentemente, estamos diciendo, Señor, sabe que usted nos está dando cosas que no podemos lograr. Está pidiendo más cosas, yo hasta aquí doy, eso es todo lo que doy. Yo creo que quizás me diga, ¿verdad?, siervo inútil y negligente. Así tal y cual como se lo dijo, ¿verdad?, al siervo que no hizo lo que tenía que hacer, ahí en Mateo. Dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ese es nuestro rey. Ese es nuestro gerente. Ese es nuestro Dios. ¿Podré yo decir, o podrá usted, hermano, hermana, ¿verdad?, reconocer sus maestros dentro de la iglesia? Yo creo que aquí estoy mirando muchos maestros. Lo digo, hablemos con lo que yo he podido observar y conocer en todo el tiempo que llevamos escuchando los mensajes. El punto es, ¿se creen ustedes maestros? Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, mis hermanos. Hermano Sergio. Muy bien, gracias a Dios por esta buena lección que nos ha puesto mi hermano Oscar en esta tarde. Va a haber seguramente mucha reflexión sobre aquello. Damos gracias al Señor y por este momento que hemos compartido. Está mi hermano David Rodríguez en plataforma. Me gustaría invitarlo, hermano David, si nos puedes guiar en una oración para dar gracias a Dios. Está mi hermano David allí y yo no sé si nos escuchas, hermano David, como para poder llevarnos en una oración. Si no, a ver, voy a mostrar a alguien que está. Hermano José Fariñas, allí te veo, por favor, si puede darle sonido ahí. Muy bien, vamos a orar a Dios para agradecer por esta lección y vamos a tomar entonces un tiempo para hacer algunas consultas, algunas aplicaciones. Hermano José, estamos orando. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a ti en esta tarde noche por habernos concedido el privilegio hermoso de haber vivido, Padre Santo, este día, y gracias porque tus hijos en algún lugar del mundo están concluyendo este día, estudiando estas buenas lecciones, Padre bendito, para convertirnos delante de Dios en buenos cristianos, en buenos maestros, en buenas maestras, las hermanas y los hermanos. Gracias por la reflexión que nos ha traído el hermano Oscar. Sé con él, Padre bendito, sé con su familia, la iglesia con quien él adora, y gracias también por el arreglo y plan que los hermanos de Pan de Azúcar han hecho para que nosotros también nos beneficiemos, Padre. Gracias por la cooperación y ayuda del hermano Sergio, y gracias por la ayuda del hermano Néstor y todos los hermanos, Padre Santo, que han participado en este servicio. Padre, también agradecemos la asistencia de los hermanos en Facebook Live. Sé con ellos y ellas, Padre Santo. También sé con aquellos hermanitos y hermanas que están pasándola mal, Padre Santo, por la situación de la pandemia. Gracias por tus hijos que se han recuperado y gracias a nuestro Dios por tener a otros con bien, sanos y salvos. Agradecemos tus bendiciones y gracias por este buen tema, Padre Santo, en esta tarde. En Jesucristo, tu Hijo, Padre, es nuestra oración. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano José Fariñas. Creo que el tema da para mucha reflexión. Me gustaría escuchar algunos comentarios acerca de ustedes que nos han acompañado esta tarde. Gracias por estar acá con nosotros.
Y no sé, el hermano allí planteó una interesante lección y me gustaría entonces compartir con aquellos que están acá. Hermano Marcelo, te estamos viendo allí. Por favor, si puedes dar sonido. Ahí estamos. Te escuchamos, hermano Marcelo. Buenas tardes a todos los hermanos. Llegué un poquito tarde, pero alcancé a tomar parte del mensaje y le agradezco a mi hermano. Tiene que haber sido espectacular desde el inicio. Bendición grande para él. Hermano, fíjate que yo cuando me recordé de lo que estabas hablando acerca de Nicodemo cuando fue al Señor y le dijo, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Me da la impresión que si pudiéramos tomar de ese punto de vista, hermano, sería prácticamente, es imposible ser un maestro. Pero por otra parte, la Biblia también nos dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de los primeros rudimentos. Entonces, mi disyuntiva en esta tarde, hermano, es ¿qué realmente nos lleva a que podamos realmente ser un maestro? ¿Será que se hace progresivamente y haciendo la voluntad de Dios? Porque si recordamos la conversación de Nicodemo con el Señor, por la característica que da Nicodemo, para nosotros seguramente sería imposible hacerlo. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a escuchar allí entonces a Oscar. Hermano Oscar. Hermano, es real el hecho de que va a ser imposible de repente lograr ser como Cristo. Él es único, Él es el gran maestro, ¿verdad? Pero sin embargo, Él nos ha capacitado para poder asumir la responsabilidad de poder dirigir su iglesia. Y es tal y cual tú usaste un término muy, muy importante, es progresivo, es un proceso. Yo no me transformo maestro de las escrituras de la noche a la mañana, ¿verdad? Ni tampoco me lo transformo un título, ojo con eso. Estamos hablando del maestro del evangelio. Y el maestro del evangelio es una persona que aprende, que estudia y que aplica lo que ha aprendido en sus vidas, ¿verdad? Y esa era una de las grandes características que tenía Jesús. Y esa es una de las grandes características que tenían los apóstoles. Por eso que Pablo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Fíjense que cuando Pablo dice eso, se está poniendo a él como un maestro. ¿A quién tengo que imitar? Ya no, nosotros no podemos ver a Cristo, ya no, pero ¿a quién tenemos que imitar? Bueno, están las escrituras. Y Pablo nos enseña, ¿verdad? Y todas las escrituras nos enseñan cómo debemos nosotros de alguna otra manera dirigirnos para poder lograr la perfección de los santos y que todos logremos la salvación. Por lo tanto, sí, es un proceso progresivo. Pero ¿cuánto tiempo te tienes que tomar? Ese es el punto. ¿20 años? ¿30 años? ¿Me muero y nunca fue un ejemplo para mis demás hermanos? Ese es el punto, hermano. Gracias, hermano Marcelo. No, gracias a usted, hermano. Quisiera saludar a las hermanas que nos acompañan esta tarde, hermana Lidia, hermana Milka, hermana María y aquellas hermanas que ya no están allí en la plataforma. Un abrazo para ustedes. Por ahí tengo, enseguida voy contigo, Néstor, tengo a mi hermano Fariña que me ha levantado una manito virtual. Hermano José Fariña, te escuchamos. Gracias, hermano Oscar, por la lección. Ahora entiendo mejor por qué a Jesús, al Señor Jesucristo, nunca le dijeron profesor. Le dijeron maestro, porque el maestro hace discípulos. El profesor hace profesionistas. Y el discípulo es uno que aprende e imita. El profesionista solo cumple un rol. Y por eso es que ahora entiendo la diferencia, la gran diferencia en la Biblia. Al Señor solo le decían maestro, porque él tuvo discípulos y no es malo, como ya lo mencionó el hermano Oscar, no es malo ser maestro. El apóstol Pablo fue maestro, dice que fue constituido maestro, dice la escritura en Timoteo, fue constituido maestro. Y por eso es que él tenía igual discípulos. No es malo hoy en día convertirnos en maestros, en el buen sentido de la palabra, y obviamente no usurpando la maestría de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hay una gran diferencia, pues, entre ser profesor y ser maestro. Y el discípulo es uno que aprende
aprende de su maestro y imita. Y a eso estamos llamados. La escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice el apóstol Pablo así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Ahí tenemos el perfil de un auténtico maestro a la cual estaba demandando él que se le imitara, ¿verdad? Y igual no tengamos temor hoy en día en que digamos con verdad y con sinceridad que nos imiten todo lo bueno, todo lo que lleva el Señor. Gracias, hermano Oscar. Gracias, hermano. Muy bien, estoy con Néstor Sánchez. Cuéntanos, hermano Néstor. Y luego mi hermano Fernández por ahí. Arvin, enseguida va mi hermano allí para hacer algún comentario. Hermano Néstor. Bien, voy a hablar de... buenas tardes a todos y voy a hablar de Facebook para saludar a los que están allí. Emanuel Naal, Diose Jaimes, Héctor Vázquez González, Mario Arellano, que se acaba de ir de acá también, Norma Mendoza, John Nilson Rivero, Gonzalo Valenzuela Nogales, Nelson Cruz, Carolina Oxa, Sabrina Murias, Rosely de Díaz, Amelia Hernández, Lili Gus, Juan Castaño, Alicia Zamora, Luis Fernando Castaño, Lauro Antonio, Arcadio Mañón. A todos ellos, saludos. Hay muchos saludos aquí. Muchas gracias, hermano Oscar. Dios le acompañe siempre, y a todos los siervos de Dios presentes en la plataforma. Buenas tardes, hermano, dice otro. Dios le guarde. Saludos, dice otro. Saludos, hermanos. Está viendo Alicia Zamora. Eleazar Sánchez también está ahí, que no estaba. Y así. Muchos comentarios, pero todos buenos. Bendiciones y agradecimientos por la lección, dicen los hermanos allí. Eso es. Gracias, hermano Néstor. Un saludo a nuestros hermanos y amigos en Facebook. Es un placer cada noche compartir con ustedes el Evangelio. Y bueno, mi hermano Arvin parece que tenía su mano alzada. Si puedes, ahí sí, te escuchamos, mi hermano. Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias por esta buena lección, hermano Oscar. Debe de ser una meta que nos debemos proponer todos los predicadores, llegar a alcanzar querer llegar a esta meta de ser maestros completos, por supuesto, ¿verdad? Usted tocaba puntos muy importantes, pero la pregunta es, ¿qué tanto incide la experiencia matrimonial? O sea, el buen desarrollo de un matrimonio, o un matrimonio que se lleva muy bien, es espiritual, en el alcance de esta meta como maestro, ya que usted proponía de que cuando se alcanza esta meta se puede llegar a ser un anciano. Incide en este sentido porque vemos que el apóstol Pablo no era casado, pero era maestro, y sabemos que escribe mucho acerca del matrimonio, pero sabemos que esto es por revelación, ¿verdad? No por experiencia. Y en ese sentido, para nosotros, los predicadores, ¿qué tanto incide la buena relación matrimonial para alcanzar esta meta? Bueno, lo personal, hermano, yo creo que es importante, porque una de las características fundamentales de los maestros, y que de alguna u otra manera lo mencioné, es que todo lo que yo de alguna u otra manera enseñe, de alguna u otra manera también lo tengo que reflejar. Reflejar. Eso es lo que es el maestro, ¿verdad? Así lo hizo, hablemos, Pablo, el mismo Cristo reflejó lo que él enseñaba, ¿verdad? Por eso que el buen matrimonio es importante, porque para yo poder hablar, hablemos de fidelidad, de amor, de los hijos, de la crianza, ¿verdad? De cómo del buen trato con mi esposa conmigo, etcétera, etcétera. Para yo hablar de eso también lo tengo que de alguna manera, mis hermanos lo tienen que ver. Los frutos se ven, ¿verdad? No están ocultos, ¿verdad? Porque ¿qué ejemplo podría ser, ¿verdad? Decir, no, mira, yo
yo me llevo muy bien con mi señora cuando de repente algún hermano me ve que yo la estoy gritoneando, la estoy maltratando psicológicamente, ¿verdad? Después llego, me paro en el púlpito y digo, voy a hablar del buen trato a las esposas. Yo creo que básicamente sería casi una falta de respeto. Entonces, ahora, la pregunta quizá, ¿existen maestros que son solteros? Sí, claro, pueden haberlos. Son maestros que son solteros dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces pueden haber maestros solteros? Porque son ejemplos, ¿verdad? Dentro de su vida también, ¿no? Como ellos de alguna otra manera se organizan en sus vidas y son ejemplos para otros. Yo creo que una de las características, mi hermano, es si soy ejemplo o no soy ejemplo para otros. Si realmente a mí me consideran, hablemos, para poder mirarme, o derechamente me dicen, no, si este es un hermano, es un buen hermano, sí, no, sí, está bien. Lo hace bien. O es un hermano que yo quiero imitar. Una vez dijeron por ahí algunos hermanos, no sé si aquí en otro lado, ¿cuántos jóvenes hoy día quieren seguir la profesión de la evangelización? ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Así, pero que, así como yo digo, quiero ser médico, ingeniero, arquitecto, ¿verdad? Ese es mi sueño. ¿Cuántos jóvenes de la congregación hoy día quieren, no, yo quiero ser un evangelista? Me quiero preparar para eso porque yo quiero predicar el evangelio. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ustedes lo han escuchado? Así que alguien se acerque y le diga, no, mire, hermano, yo quiero seguir el evangelio, hablemos. Personalmente yo no lo he escuchado. Y no debería ser de preocupación, porque ellos sí quieren ser profesionales, pero no profesionales del evangelio. ¿Será porque no ven a nadie para imitar? ¿Será porque no están viendo un buen ejemplo? Esas son preguntas que cada congregación y hermano se tiene que responder. Pero con esto termino, hermano. Fíjese que cuando nosotros recibimos el evangelio, yo tenía 13 años de edad, cuando nos convertimos al evangelio ya en Bogotá, Colombia. Yo me acuerdo de ese hermano con mucho cariño, se llamaba John Jacob, digo se llamaba porque nunca más lo vi, pero fíjese que yo me convertí, o no yo, nosotros, la familia, nos convertimos hoy día, por ejemplo, ¿verdad? Un día lunes, y el día miércoles, él llegó, me dice, ya, Oscar, ven conmigo, vamos, acompáñame a poder repartir volantes. Pero yo me asusté porque yo nunca en mi vida lo he hecho, no, tú ponete detrás de mí, yo voy a hablar, tú mírame. Y salimos como 2 horas de repartir. Y él me dijo, mira, tú pásamelo y yo hablo. Y él hablaba, yo no decía nada, yo le pasaba nomás el volante al hermano. ¿Verdad? ¿Y usted cree que eso no me marcó? Y después me fue a dejar la casa. Y después toda la semana lo acompañaba. Como dijo ahí un hermano Marcelo, no sé, o quién, hermano Fariña, hacer discípulos. Hacer discípulos. El discipulado. ¿Quién hace discípulo? ¿No lo hace el maestro? Entonces, claro, el matrimonio, el ser padre, ¿verdad? El ser, hablemos, yo puedo ser una persona que opte no casarme y ser adulto, como Pablo, por ejemplo, no es una opción, decir, bueno, pero yo puedo ser un buen maestro también, dentro de lo que a mí me corresponde. Eso es. Espero haber respondido, hermano, en parte. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra opinión? Queremos saludar al hermano Javier Arcia, que está acá con nosotros en plataforma esta tarde. También al hermano que le acompaña ahí al lado. Gusto de verles, hermanos, acá y que Dios le bendiga. ¿Algo más? Sí, dale, hermano. Hermano Javier, y después va Waldo, por favor. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermanito, muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dios les bendiga. Acá solo cae la noche en Colombia. Gusto verles a todos. Gracias. Hermano, no, me pareció excelente el tema que trae nuestro hermano Oscar Rivadeneira. Quiero agradecerle por muchas cosas que dijo y bueno, dijo algo curioso que me llamó la atención y es que normalmente a los hermanos que he conocido y a muchos predicadores, incluso a muchos hermanos, se perfilan a considerar maestro aquel que trae el videobin y trae esa diapositiva hermosa y que habla de la hermenéutica y menciona una cantidad.
parece ser que como que entre más léxico tenga de todo este tema del hebreo y toda esta cosa, es cuando mejor o de alguna manera se le considera maestro. Y es un error creer de pronto viendo hoy la exposición tan exacta, tan amplia que nos dio el hermano Oscar en esta tarde, podemos ver que todos esos conceptos se caen, que ciertamente necesitamos proyectar en nuestras vidas lo que creemos, que la fe se haga obra en nuestras vidas para que la gente pueda imitarnos y seguir a Cristo. Entonces, hermano Oscar, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado escucharle en esta tarde y excelente mensaje. Muy bien, hermano Javier, te agradecemos tu palabra, que Dios te bendiga. Waldo, por allá tenía algo que señalar también. Le escuchamos, hermano Waldo. Bueno, yo coincido con Oscar ahí en cuanto a que no hay muchos jóvenes hoy día con el deseo de seguir, de ser predicadores del Evangelio y en el futuro maestro. Porque en todos estos años que he tenido yo en las cosas de Dios, he visto muchos predicadores. Yo siempre soñé, siempre dije yo que el maestro era Jesucristo, no había otro maestro. Porque él era el ejemplo. Él predicaba, ¿no es cierto? Y practicaba. En todos estos años que yo llevo en el Evangelio, lamentablemente he visto muchos predicadores y algunos que han sido ancianos, pero eran como el padre Gatica, predican y no practican. Esa es la razón, mucha la razón de que a veces los jóvenes no se interesan en querer ser predicadores del Evangelio. Gracias por la lección, hermano, excelente. Le vamos a dar un 11 también, igual que al Sergio, para que no se ponga celoso. Eso nomás. Muy bien, muchas gracias, hermano Waldo. Dios le bendiga.